Comienzo a la charla siguiente, una temática que a mí en lo particular me parece que es súper interesante. Tenemos a Mauricio Jara, un amigo de la casa. Ahora él se va a presentar mejor de lo que yo lo puedo presentar. Y la temática de la charla de Mauricio va a ser todo lo que es el uso de syscalls. La charla se llama Silent Steps en Windows using syscalls. Así que espero que la disfruten. Hola, hola. Ok. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Mauricio Jara. Ahora voy a hablar sobre syscalls en Windows, que es un tema ya bastante tocado, pero trataba de darle un enfoque en qué otras cosas nuevas se pueden realizar en este tema, ¿no? Bien, un poco de lo que se va a hablar ahora es arquitectura de Windows a nivel superficial, ¿no? De forma general. ¿Qué son syscalls? ¿Qué son los hooks en modo usuario? ¿Qué tiene que ver esto con los CDRs? Y hay un tema también importante sobre el obtener dinámicamente los syscalls ID, ¿no? Que, bueno, existen varias técnicas actualmente, pero vamos a revisar de repente el estado actual y los enfoques de todas estas técnicas. La ejecución y la obtención de los syscalls ID, ¿no? Bueno, ese soy yo. Mi nombre es Mauricio Jara. Trabajo en Base 4, en seguridad ofensiva. Y bueno, ahí está, si alguien quiere saber de mí. Bien. Ya, esta es una imagen tradicional sobre la arquitectura de Windows. Sabemos que maneja dos entornos, ¿no? El modo usuario y el modo de kernel. En el modo usuario tenemos todo esto de acceso a la memoria virtual, ¿no? Donde corren las aplicaciones, las ejecuciones de WinAPI se dan justamente aquí, y el acceso a los recursos físicos se da en el modo de kernel, ¿no? Entonces hay una comunicación, obviamente, en algún punto en donde desde el modo usuario se tiene que acceder a recursos de hardware. Entonces, esta comunicación es precisamente la que, o esta llamada, ¿no? la que justamente vamos a revisar qué es y cómo se interactúa con ello. En un flujo tradicional cuando se ejecuta una función de una DLL en una aplicación cualquiera, obviamente estamos bajo el marco de Red Team y el desarrollo de malware, ¿no? Para ejercicios, obviamente, Red Team. Entonces, cuando se ejecuta una función que se encuentra, por ejemplo, en kernel 3.2 DLL, una función como read process memory, cuando esta función se ejecuta, ¿no es cierto? Cuando se le pasan los parámetros, los argumentos que va a tener la función, primero son transformados, hay cierto tratamiento en estos argumentos en la DLL que corresponda. Bueno, en este caso, como ejemplo, es el kernel 3.2 DLL. Entonces hay una serie de cosas que se hacen específicamente para esa función. Pero llega un punto en donde va a realizar una llamada a precisamente esta DLL, en este ejemplo, que es NTDLL, que es las funciones NT, ¿no? O ZW, en algunos casos. Y estas funciones son las que tienen las instrucciones precisamente para la llamada a syscall, al modo de kernel. Esta serie de instrucciones tiene una estructura específica, ciertas características, y justamente la llamada que hace en ese punto trae todo lo que en modo usuario y en todo lo que hizo previamente, llegue hasta esta función y vaya a kernel, ¿no? Y haga la función que corresponda en ese modo, ¿no? Y obviamente retorna con la información correspondiente en el registro que corresponda, ¿no? Claro, entonces, justamente ahí, en esa, digamos, en esa parte de la NTDLL,
no es la única, está también Win32U, es donde se hace esta llamada, ¿no? Hay una estructura, una serie de instrucciones que hace que se envíe la información de las ejecuciones de las funciones de WinAPI hacia kernel, ¿no? Entonces, ¿pero qué beneficios trae eso? Primero que nada, hay que considerar también de que cada función, en el anterior ejemplo puse el Red Process Memory, cada función tiene un ID, ¿no? Cada función tiene un ID específico y de acuerdo a la cantidad de funciones que tenga la NTDLL o cualquier DLL que vaya a ejecución hacia kernel, tiene un identificador, ¿no? Este identificador se tiene que establecer en un registro específico, que en un momento voy a explicarlo, y cuando se llama la instrucción syscall, específicamente reconoce este ID y pues lo resuelve en una tabla, en kernel, ya ese proceso no es importante ahora. Una de las ventajas de precisamente ejecutar una función NT, aparte que la mayoría no está documentadas oficialmente, en Internet sí puedes encontrar documentación no oficial, ¿no? De todas las funciones, sus estructuras, como para utilizarlas en tu código, ¿no? Pero oficialmente muchas de ellas no están documentadas, ¿no? La ventaja de tener o de ejecutar ese tipo de funciones es que te permite un mayor control en la ejecución de esas funciones, ¿no? Los argumentos que pasas no son los mismos en algunos casos de las funciones convencionales de WinAPI, ¿no? Las funciones a veces tienen más o menos argumentos o hay un mayor tratamiento. De hecho, aquí justo hay un ejemplo, ¿no? En el lado izquierdo está una función tradicional de WinAPI que requiere pues 2 estructuras, un par de parámetros y ya está. Y por el otro lado, es una función que llega a lo mismo en realidad, al final va hacia lo mismo, pero toda esa serie de tratamientos y conversiones y estructuras se va creando en el proceso. Y cuando llega a la NTDLL, ¿no? Ya creó todo eso. Entonces, se entendería de que justamente si yo quisiera llamar esta función de aquí individualmente y no directamente desde el WinAPI, tendría que manualmente, ¿no? Hacer todo ese tratamiento, hacer todas esas conversiones, crear las estructuras, y obviamente se vuelve un poco más complicado que llamar directamente, ¿no? Porque llamarlo así ¿no? Es un programa en C, es bastante simple, pero hacerlo así involucra crear pues, estructuras y un montón de cosas más que a veces lo vuelve más tedioso, ¿no? Bueno, esto de aquí es un ejemplo de una serie de instrucciones de syscall. En la primera parte, mov EAX, hay 2 partes importantes, ¿no? La parte del mov EAX 3F, que ese es el ejemplo para el NT Read Virtual Memory. En este caso, ese ID 3F pertenece a esa función, ¿no es cierto? Entonces, en este caso siempre tiene que estar en el EAX antes de que llame a syscall. El ID siempre va a estar ahí, ¿no? En el EAX, que es en este caso de tamaño de Word, ¿no? No importa la arquitectura. Y abajo está la instrucción syscall, ¿no? Que es justamente como que la puerta, cuando se ejecuta, va hasta el kernel y envía no solamente el ID, obviamente, que se resuelve en kernel, sino que también envía los argumentos, ¿no? Todos los argumentos que ya se han pasado, ¿no? Por calling convention sabemos que el RCX es el primer, ¿no? Ese punto de argumentos que se pasa, entonces llega hasta el kernel, analiza y hace lo que tiene que hacer, ¿no? Hasta ahí más o menos es cómo funcionan las syscalls, por qué se utilizan, ¿no? Da mayores flexibilidad al momento de ejecutar una función, ¿no? Ahora un poco, ¿qué son los hooks, ¿no? Y qué tiene que ver con todo esto? Básicamente, en este contexto, los hooks van a ser, hay diferentes tipos, ¿no? Pero generalizando, interceptan el flujo del proceso natural de una aplicación o de una función bajo cualquier escenario, ¿no? Por ejemplo, si ven en la imagen de arriba, en la versión en negro, se puede ver el flujo de la ejecución de syscall inmediatamente, ¿no? Se ve el mov R10 de RCX de los argumentos, está el mov EAX3F, que es el ID, ¿no? El SSN, y luego está el syscall, que es la ejecución a donde va a mandar todo esto, ¿no? O sea, se identifica fácilmente. Sin embargo, aquí abajo, si pueden ver, en la primera instrucción, no inicia con el mov R10 RCX, inicia con un jump.
¿no? Esto de aquí es un hook, ¿no? Esto hace, de hecho, permanece la instrucción syscall abajo, ¿no? Pero todo lo demás, especialmente lo de arriba, ya se convirtió en un YAP. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú, por ejemplo, creas un read process memory en tu aplicación escrita en C, por ejemplo, y se ejecuta y le pasas argumentos y parámetros, ese flujo va a llegar hasta aquí. Y lo que va a pasar es que en vez de que ejecute, como ejecutaría en un Windows 10 tradicional, va a llegar hasta este jump, va a ir al sistema de seguridad, va a analizar todo el tema, ¿no? Lo que estás pasándole, hace un análisis de call stack también, que es, ¿no? lo que vas ejecutando y tal. Y luego regresa y llega, bueno, esto ojo que depende del tipo de sistema de seguridad, ¿no? Es arbitrario el tipo de hook y la ejecución que puede hacer, ¿no? No necesariamente es así, es como ejemplo, porque al final el sistema de seguridad puede decidir qué poner, qué no poner, cómo hacerlo, bajo qué enfoque, etcétera, etcétera. Pero la idea general en este caso que se está tratando son los hooks. Entonces, claro, y otra cosa también importante es que estos hooks son en memoria, ¿no? Es decir, esto de aquí es en el NTDLL, ¿no es cierto? Pero eso en algún momento está en disco, ¿no es cierto? Entonces, cuando pasa a memoria es donde se hace precisamente este hook. Pero en disco, obviamente no tendría sentido que esté hacer el hook en disco porque pues, no se ejecuta de ahí, ¿no? Porque hay que mapearlo y todo el tema. Entonces, eso también es importante. Una vez que analiza, de acuerdo al tipo de EDR o de sistema, lo que va a pasar es que va a ir hasta justamente esa instrucción syscall. Luego va al red, bueno, en algunos casos vuelve otra vez al sistema de seguridad para analizar lo que salió, en algunos casos, o en algunos casos simplemente retorna a la función, ¿no? Con respecto, esta imagen puede ser muy genérica, pero es lo que básicamente se busca al momento de ejecutar una función de este tipo, ¿no? O tratar con hooks, que es básicamente, si se ejecuta un procedimiento tradicional, ¿no? Desde una aplicación cualquiera, programas un read process memory, esto inevitablemente va a llegar hasta el NTDLL. O sea, no hay forma de evitar que no pase por ahí, ¿no? Si se hace de forma tradicional con un WinAPI normal, va a llegar hasta ahí. Y cuando llegue hasta ahí, inevitablemente va a llegar hasta el antivirus o el sistema de seguridad, porque obviamente el flujo natural es ese, ¿no? Entonces, todos los argumentos, todos los datos, toda la información que se le pase al Read Process Memory, al final va a poder ser vista, leída y analizada por el sistema de seguridad. Entonces, justamente lo que se trata de hacer es evitar esto, que de alguna forma, a través de algún tipo de ejecución, se pueda ir directamente a una versión sin ese hook, ¿no? sin haber sido interceptado. Y obviamente es ejecutarlo, y al ejecutarlo de forma independiente, sin depender de nada más, la ejecución va a ser limpia, ¿no? Y no va a haber esta redirección de flujo de ningún tipo. Ahora, con respecto a qué tipos de ejecución existen, pues hay varios, ¿no? O de qué forma se puede ejecutar sin tocar, digamos, esta parte de la memoria, ¿no? Que está hookeada, obviamente. La forma más convencional o, digamos, la más simple es la de, como ya mencioné, esto está en disco, ¿no? En disco el NTDLL no está hookeado, o sea, no ha sido tocado, entre comillas. Entonces, la idea principal es tomar lo que está en disco, mapearlo manualmente y reemplazar, si bien puedes reemplazar todo el punto text, ¿no? O toda la sección ejecutable, lo que fuese, podrías simplemente reemplazar las funciones que se van a ejecutar, ¿no? Funciones específicas en un determinado momento y luego hacerle un patch y luego un unpatch, ¿no? O sea, patch lo ejecuto, tengo el ID, tengo toda la información, luego hago un unpatch, perdón, lo ejecuto y luego lo restauro como estaba, ¿no? Y no pasó nada. Pero claro, el sistema de seguridad a veces, ya el mismo hecho de leer un binario de este tipo o inclusive reemplazar los saltos que tiene, ¿no? Los jumps o los hooks que tiene,
ya lo puede considerar, porque hay ciertas regiones de la memoria que esto normalmente se escanea constantemente, entonces esto podría definitivamente ser un indicador de que es malicioso el comportamiento o el mismo archivo que lo ejecuta, ¿no? Luego están los direct syscalls. Ese ya es más común. Es básicamente crear bueno, en realidad puedes crear un archivo assembly aparte, independiente, que tenga las instrucciones, ¿no? Hace rato mostré cómo era la estructura de instrucciones que tiene una syscall tradicional. Pues básicamente sería duplicar eso, ¿no? Tomar como referencia ese código assembly, ponerlo en un archivo independiente y al momento de compilarlo con esto y ya estaría resuelto, ¿no? También se puede hacer dinámicamente, es decir, tener los bytes en la misma aplicación y luego hacer un virtual alloc, un copy memory y tal, ¿no? Que resultaría en lo mismo. ¿Por qué? Porque la ejecución se va a realizar en la región de memoria de la aplicación, ¿no es cierto? No se va a realizar en otro lado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema con eso? De que algunos sistemas de seguridad dicen, ok, está bien, la syscall se ha ejecutado, pero se ha ejecutado desde una ubicación que no corresponde a ser ejecutada, ¿no? Una instrucción syscall no puede ejecutarse en cualquier parte de la memoria, ¿no? Hay ciertos lugares de donde nace esa ejecución. Entonces, en algunos casos, precisamente esa detección se puede dar, ¿no? Entonces, la mejora de esto, entre comillas, o lo que intenta mejorar esta técnica es los indirect syscalls, ¿no? Los indirect syscalls funcionan casi igual. La única diferencia es que, si bien es cierto, también se coloca el ID, es decir, si quiero ejecutar este read virtual memory, le coloco el ID, ¿no es cierto?, a través de un archivo dinámicamente, pero en vez de poner la llamada directamente, no, la instrucción syscall directamente en el archivo o como bytes en el ejecutable, lo que se hace es colocar un jump a una instrucción syscall que exista en memoria, que obviamente la instrucción no es hookeada, ¿no? La instrucción siempre va a estar ahí, pero es redireccionar todo eso hasta una instrucción syscall, que puede ser de la misma función o de otra función, en realidad da igual, porque lo importante es la asignación del EAX, ¿no? Mientras el ID esté dentro del EAX y la redirección llegue a la instrucción de syscall, no va a importar en qué instrucción sea, ¿no? El problema con esto es, bueno, en realidad esta detección es poco probable, no sé mucho, pero es de cuál es el origen de la ejecución, ¿no? Que es un call stack analysis, que es el siguiente, ¿no? Si ven por aquí, por ejemplo, en la parte de arriba es una ejecución tradicional de WinAPI, ¿no? Escribes la función read process memory, haces la llamada y al final llega a un NT read virtual memory, ¿no? Esa es la ejecución tradicional. Y si se dan cuenta, pasa por un kernel base, ¿no? O sea, pasa del kernel 3.2DLL, primero la aplicación, kernel 3.2DLL, kernel base, y luego hasta esta función, ¿no? Pero si se llama directamente a través de direct syscalls o indirect syscalls o inclusive haciendo un getProgAddress directamente para llamarlo, el flujo cambia, ¿no? Entonces, este tipo de cosas también son indicadores para determinar el origen de la ejecución, ¿no? Si es normal o no. Ahora, hay un problema con respecto, si bien es cierto, hemos visto los tipos de ejecución que no son tan complicados, el tema está con el ID. Si bien es cierto, se puede utilizar un direct syscalls o un indirect syscalls para hacer la ejecución. El problema está en cómo se obtiene el ID, ¿no? Porque previamente, en estos casos, ya se tenía el ID definido, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo obtener ese ID, digamos, en tiempo de ejecución en algún lado? Intuitivamente se podría extraer de aquí, ¿no? Es decir, abajo del jump debería estar el ID, pero si se dan cuenta, en la parte de arriba sí es identificable ese 3F perteneciente al NT Read Virtual Memory, ¿no? Está justamente ahí. Pero en la parte de abajo, no es identificable. Y de hecho, justamente el EDR o el sistema de seguridad es el que se queda con ese identificador y no es posible obtenerlo directamente de ahí. Y ahí es uno de los problemas, ¿no? Porque al no tener ese ID,
no se puede, dinámicamente no se podría hacer esta ejecución. Lo más razonable sería decir, está bien, si quiero ejecutar el Red Virtual Memory, saco el NTDLL de mi equipo, busco el ID y lo coloco y hago un direct syscall. Eso sería lo más lógico, sin embargo, no se puede. O sea, sí se puede, pero no te garantiza que funcione siempre. ¿Por qué? Porque, primero, que cada función tiene su propio identificador, ¿no? Cada función. Todas las funciones de NT tienen sus propios identificadores. Y en la mayoría de casos también varía de acuerdo a la versión de Windows. O sea, si te puede funcionar ahora en una build de Windows normal, pero de repente en otra el ID cambió. No necesariamente tiene que ser el mismo. Ese es el problema, que no hay portabilidad con respecto a los IDs. No puedes simplemente tomar el que está en tu equipo y usarlo indistintamente en todos los equipos que quieras, porque no va a funcionar en algunos casos, ¿no? Cambia de acuerdo a la versión y de acuerdo a la función. Pero, a pesar de todo esto, sí hay técnicas que tratan de resolver esto, ¿no? Técnicas que dependen de ciertas características que ahora voy a mencionar. La técnica más común, y de hecho esta es en su primera versión, el Hell's Gate, lo que hace básicamente es hacer un mapeo del EAT, ¿no? El Exported Stable. Entonces, lo que hace es mapearlo, iterar el Exported Stable, leer el contenido y extraer el syscall ID de cada uno, ¿no? No hay mucha ciencia alrededor de eso. El problema con esto es, ¿qué pasa si en una de esas funciones hay un hook de un EDR? ¿Qué pasa si en una de esas funciones hay un jump al inicio? Bueno, en la primera versión de Hell's Gate no lo toma en cuenta, no lo considera. Por eso viene otro, que es Hell's Gate, que es como que otra versión, que considera precisamente este tipo de cosas, que si está hookeado. Y la forma en la que lo trataron de resolver, de hecho, es bastante ingeniosa porque aplica el mismo algoritmo de Hell's Gate. Mapea, itera todo el EAT, busca el ID y una vez que lo encuentra, lo devuelve. Pero si encuentra que justamente el que se está buscando está hookeado, lo que hace es irse una función arriba. Entonces, si supongamos que la función de arriba es el número 37, quiere decir que la que estoy buscando es el 38, ¿no? Y así con todas las funciones, sucesivamente. Y obviamente si la que busca es 38 y la anterior es 37, pero está hookeada, se va uno más, 36, entonces, ¿no? Por deducción, el algoritmo allá es 38, porque ha saltado 2 veces hacia arriba. Claro, pero esto, como se dan cuenta, tiene que ser necesariamente IDs consecutivos, ¿no? Tendría que cumplirse que todos los IDs de los syscall ID sean consecutivos y que no haya ningún corte de ningún tipo, lo cual no siempre se da, porque como bueno, ya mencioné sobre la arbitrariedad de los sistemas de seguridad, también lo tiene Windows, ¿no? O Microsoft, porque no se da el caso de que todos los IDs sean consecutivos y tampoco me garantiza de que en el futuro vayan a seguir siendo así, ¿no? Bueno, hay otras versiones que han ido aumentando más cosas. Bueno, por ejemplo, hay más inclusive, que de acuerdo al tipo de hook, porque en algunos casos, como ven ahí, este EDR no lo pone al inicio, sino lo pone como segunda instrucción, ¿no? Entonces, hay variantes que hace que vaya cambiando este algoritmo, ¿no? Bueno, deberían hacer un pull request en vez de tantas. Esto considera, obviamente, un syscall ID consecutivo. En todos estos casos tiene que ser consecutivo porque si no, no va a funcionar, ¿no? Y claro, las técnicas van variando de acuerdo al tipo de hook, ¿no? O al tipo de interceptación que hay. Cabe decir que, como ya mencioné, es arbitrario, ¿no? Va a funcionar para específicamente este tipo de hooks, pero si en algún momento cambia o hay una modificación, va a tener que actualizarse manualmente, constantemente. Entonces, ahí hay un problema de ese tipo, ¿no? Hay algunas otras técnicas que han ido aumentando, ¿no? FreshCall, que utiliza las direcciones en vez del syscall ID como tal. Syswhisper, que básicamente lo que hace es crearte headers para que incluyas en el código y ya te da la versión y todo el tema correspondiente
a la versión de Windows, ¿no? Y te da las funciones simplemente para que las ejecutes. Bueno, ya con todo esto, más o menos ya teniendo la imagen completa de lo que hay a día de hoy, solamente para dar un mapa general sobre el funcionamiento de estos sistemas de seguridad. Si bien es cierto, es arbitrario, es decir, pueden tener un enfoque totalmente distinto entre cada uno, porque al final los indicadores que determinan si algo es malicioso o no son subjetivos de acuerdo al sistema de seguridad. Pero de alguna forma comparten ciertas características al momento de hacer análisis, ¿no? Como el análisis estático en ciertos elementos o los hookings, el análisis de cold stack y bueno, otros indicadores adicionales que lo incluyen. Lo menciono porque, si bien es cierto, las técnicas vistas de alguna forma, todas las técnicas que hemos visto de alguna forma tratan de solucionar este problema, ¿no? de hacer una técnica como que genérica, pero siempre dependen de algo, ¿no? Siempre hay una dependencia de que si es consecutivo o de si tiene esas características específicas, pero no hay una forma, digamos, general para realizarlo. Y cabe decir también, bueno, ya lo mencioné, pero estos sistemas de seguridad, al ser arbitrarios, no te garantiza de que la técnica vaya a ser permanente en el tiempo, ¿no? Y al final, hay que recordar que al final es un software, ¿no? Entonces, como software tiene un flujo y un flujo, si se conoce cómo es el flujo, se puede hacer varias cosas sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, hace unos más o menos un tiempo, justamente pensando en eso y teniendo eso como premisa, la forma de generalizar la obtención de los syscalls ID, que es precisamente uno de los, no problemas, pero no hay una forma como que genérica y global de hacerlo, siempre hay una dependencia de algo. Justamente teniendo esto como premisa, necesitaba obtener, por un tema tenía que obtener si las funciones de un sistema operativo que tiene un EDR estaban hookeadas, pero no solamente eso, sino que debía obtener el ID. Y claro, y debería ser indistinto qué EDR estaba funcionando, qué sistema operativo, qué versión de Windows me refiero. Y cualquier otra condición tenía que ser indistinto a cualquier condición del equipo. Entonces, teniendo esto como premisa, lo que hice, esta no es una herramienta, bueno, no inició como una herramienta ofensiva, ahora voy a explicar cómo la convertí, pero en un inicio solamente obtiene esto, ¿no? Detecta si hay un hook y si no hay un hook, te lo devuelve normal, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando está hookeado? Ya, aquí hace tres cosas. Primero, sabemos que, como ya vimos la estructura, ¿no? Hay una instrucción específica de syscall, ¿no es cierto? Ya. Antes de eso, no importa lo que pase, pero cuando llegue a esa instrucción, el EAX debe tener el ID. Bajo cualquier circunstancia, sea el EDR que sea la tecnología que sea, cuando llega la instrucción syscall, el EAX debe tener asignado el ID. No hay forma de que llegue ahí y no esté el EAX asignado con el ID, no puede ser. Entonces, teniendo esto como base de que justo cuando llegue la instrucción syscall va a estar el EAX asignado con el ID, muy al margen de la información que se le pase antes al EDR o lo que fuese, lo que hice fue reemplazar justamente o hacer un patch de esta instrucción de syscall con un ret. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Si yo llamo con datos aleatorios a esa función, cuando se ejecute, va a llegar, obviamente, va a pasar por el EDR, va a hacer todo el análisis y tal, pero cuando llegue a la instrucción syscall, en vez de ejecutar lo que pertenece a su derivado en kernel, lo que va a hacer es hacer un ret. Y obviamente, al retornar, el EAX es el valor de retorno, ¿no? En calling convention, cuando ya tienes el valor de retorno, es el EAX. Entonces, podría obtener el EAX retornándolo con un simple ret al final de la instrucción.
Pero para eso tendría que hacer dos ejecuciones. La primera, que es una ejecución vacía, con ceros, ¿no? Datos aleatorios en realidad, que no importan porque no van a ejecutarse. Solamente el EDR los va a leer, va a analizar, no va a encontrar nada, va a llegar al red, y luego del red obtienes el ID, y una vez que tienes el ID, que justamente aquí, es lo que hace esta herramienta, ¿no? Obtener el ID. Okay. Ok. Este es el flujo, más o menos, para que se entienda. En esa parte de ahí es la función que tiene ceros, ¿no? Por calling convention es RCX, RDX, R8, R9 y stack, ¿no? Entonces, todo cero. Y en la primera función, syscall in the patch, lo que hago es pasar la función que quiero ejecutar. En este caso es un NTA, lo que es Virtual Memory. Y arriba se ve la parte donde hace el patch, ¿no? Reemplaza. Esto es lo que es el patch, ¿no? En syscall lo reemplaza con un red. Estas dos instrucciones de ahí, ignórenlas porque está de prueba, pero es el red lo que importa, ¿no? Omite la instrucción syscall y lo convierte ahí. Ya, voy a mostrar no sé si se ve acá. Creo que no se va a ver. La PPT ahora. Uy, perdón, se ha abierto. ¿Listo? Ya, sí. No sé si se va a llegar a ver, pero con esto termino. Esto, aquí tengo una carga de meter simple. ¿Okay? Entonces, lo que hago es justamente lo que expliqué hace un rato. Primero se hace el patch. Aquí estoy abriendo la función, perdón. Esto de aquí es el EDR, ¿no? Si se dan cuenta, hay un jump arriba y ahí está la instrucción syscall. Entonces, ese es antes del patch. Y una vez que hace el patch, si se dan cuenta, no está la instrucción syscall, está el red. Entonces, esta primera ejecución lo que va a hacer es mandar datos así, cualquier tipo de datos en realidad, puros ceros. Entonces, cuando se ejecute, cuando llegue al red, lo que va a hacer es retornarme el ID. Y una vez que me retorne el ID, hago un indirect syscall, es decir, lo redirecciono todo a una instrucción syscall. De hecho, arriba hay un trampolín, creo, que es de una instrucción cualquiera, ni siquiera es la instrucción que pertenece al NTR Virtual Memory, es cualquier instrucción. Bueno, ahí está asignado el ID, justamente es el 18 que se obtiene. Y ahora terminando, ahí está, si se dan cuenta, ni siquiera es el syscall de la función, es una syscall cualquiera, ¿no? De otra función, ni siquiera sé cuál era, pero es la redirección que va a tener al final una vez que asigne al EAX. Entonces, cuando se ejecute, lo que va a pasar es que va a ejecutar, ¿no? Va a ejecutar sin haber pasado por... En realidad, ahí he mostrado una, pero son como 5 funciones que cargan la Sheco, ¿no? Y bueno, eso es todo. Gracias. Sí, no sé si preguntas o... Sí, gracias por la charla, Marcelo. Yo tengo una pregunta. Había mencionado que, viste que el EDR juquea, pero la sección text no tiene permisos de escritura, entonces ¿no te juquea también la función para cambiarle los permisos de escritura y detectarte? O sea, ¿cómo das el primer paso para hacer esos cambios? Porque, por ejemplo, Virtual Protect probablemente esté juqueado, no sé. O depende también del EDR si es que juquea o no juquea.
Ah, ya. ¿Te refieres a cómo hace el EDR para hacer el hook en un inicio? Ah, ya, te refieres, claro. Sí, con Virtual Protect se le va a tener que cambiar. Claro, no, en este caso no he considerado el Virtual Protect, pero sí, se tendría que hacer una llamada independiente al WinAPI de Virtual Protect, claro. Pero en este caso no lo he considerado, porque no estaba hookeado en este EDR. Pero sí, de hecho sí debería considerarse si es que en algún EDR está hookeado, ¿no?